Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Vamos a reportar asistencia. Veamos. Doce personas. Bueno, vamos a comenzar. Recuerden que en el aula virtual yo ya les subí la tarea, el último trabajo que van a realizar es sobre la quiebra y la suspensión de pago, que lo vimos en la unidad 3 y que fue sujeta de evaluación verbal. Ahí está la fecha en la cual se va a entregar el trabajo y sí, hoy les pido de que cumplan esa fecha de entrega porque ya en la última unidad pues ya los tiempos son más cortos para subir notas y todo eso y calificar. Este domingo se me vence el plazo a mí para subir las notas. Ya comencé a subir las notas de las exposiciones. Hoy voy a terminar para que ustedes las vean y el viernes o el sábado voy a subir ya las notas. Entonces, también en el aula virtual la fórmula está mala, la fórmula del cuarto parcial, ¿verdad? O sea, el parcial vale 60% y la exposición con la presentación 40%. Entonces tengo que arreglar esas pequeñas cosas. Pero hoy lo vamos a hacer y ustedes verifican en el aula virtual. Antes de que yo suba las notas, lo más probable que va a ser el sábado por la noche. Pero antes de que yo suba las notas, ustedes verifiquen ahí y me pueden pues informar inmediatamente cualquier error o cualquier cosa que pueda darse. Porque una vez subidas las notas ya no las puedo modificar. Ya no se puede. Solo mediante el procedimiento de corrección y ese procedimiento es un poco tardado. Así que lo mejor es que ustedes traten de verificar en el aula virtual sus notas para que si ustedes ven que hay algún error ahí, me informan inmediatamente antes de que yo las suba el sábado. El sábado las voy a subir al sistema. Así que no sé si tienen consultas sobre ese punto. Bueno, entiendo que no, ¿verdad? Pero sí estén atentos. No, ajá. Sí, diga. no, licenciado, aclarado por las notas. Ah, bueno.
Entonces, solo permítame, quiero ver aquí. Vaya. Entonces, como le reitero nuevamente, la fecha de entrega, verifíquenla y traten de cumplirla, porque el problema es que vamos a buscar el aula virtual para mostrar cuándo es la fecha de entrega, ¿no? Para que aclaremos esto ya de un solo, porque hay grupos que me mandan al correo electrónico sus trabajos. 7 de junio. 7 de junio, ¿verdad? Sí, correcto. Allá. Sí, entonces, error, dice. Hay grupos que me envían sus trabajos al correo electrónico porque no lo subieron en el tiempo. Y entonces ahí se tiene el problema de que cuando no lo suben en el tiempo y me lo envían al correo, yo no lo puedo subir al aula virtual porque no estoy habilitado para subirlo. Y es en el aula virtual donde precisamente se califica. Ahí es donde está, digamos, la aplicación para calificar. Y una vez que uno califica, bueno, esa nota se enlaza con la nota del parcial, que también está en el aula virtual. Y ahí ya le sale la nota promediada. Pero si usted me envía su trabajo, me lo envía por, ¿cómo se llama? Por correo electrónico, yo no puedo, como no está en el aula virtual, ahí en el aula virtual va a tener 0, porque ¿cómo? No lo puedo calificar, ¿va? No lo puedo ver. Entonces ahí siempre hay personas que hacen eso, que no lo suben en la fecha que está señalada ahí y resulta que me lo envían por correo electrónico. Y al enviármelo por correo electrónico, bueno, yo no se los puedo calificar. Ese es el problema. Quiero ver, aquí tengo 7 de junio, me dijeron que es la fecha, ¿verdad? De entrega, ya casi, hoy estamos 25, estamos ahora. Sé que ya poco tiempo tenemos, la verdad. Poco tiempo hay. Y hay que... El trabajo está sencillo. Sí, 7 de junio es de esta semana que viene a la otra, ¿verdad? De esta semana que viene a la otra es el 7 de junio. Y bueno, la quiebra de suspensión de pago. ¿Sí? ¿Alguien decía algo ahí? Yo estaba viendo mi nota de aquí, de lo que es el aula virtual. Las dos están bien, lo que es el parcial y lo que es la actividad, pero el total sale error, no hay problema. Sí, sí, es lo que yo les estaba comentando al inicio, que la Vaya. fórmula yo no la he corregido. Es que lo que pasa es que cada vez debo de corregir la fórmula. Entonces, Vaya, sí, porque no sale error. ajá, sí, lo que voy a hacer es que la voy a corregir en el transcurso del día, posiblemente en la noche. Y este día voy a terminar la calificación porque solo he subido hasta el grupo 5. Me falta el grupo 6 al grupo 10. Y la fórmula no está correcta, pero vale 40% la exposición y la entrega de la presentación, y vale 60% del parcial. Entonces yo tengo que corregir ahí. Tengo que corregir la fórmula para que me quede bien, ¿verdad? Así que ustedes no se preocupen. Lo importante es que les salga ahí bien la nota, ¿verdad? Lo que pasa es que cada vez que, por cada unidad, yo tengo que corregir ahí la fórmula. Vaya, entonces estamos claros ahí con el trabajo.
la fecha de entrega es el 7 de junio. Y bueno, hagan todo lo posible por entregar la fecha correspondiente y no me vayan a decir después que se lo envía al correo, porque ahí no puedo hacer nada yo. Ahí lo más que, si usted me lo envía al correo, ahí está, pero yo no se lo puedo calificar ahí, porque yo en el aula virtual es que reviso los documentos y ahí mismo califico. Es más práctico para mí, porque si yo le pongo una nota en el aula virtual y no tiene soporte físico, por decirlo así, no hay trabajo, o sea, no puedo ponerle una nota sin que se pueda verificar que ahí está el trabajo subido en el aula virtual, ¿verdad? Eso no se puede, es bien complicado. Por eso es que yo les digo que mejor traten de cumplir el tiempo, porque eso es lo mejor. Creo que ya solo quedan 4 clases, creo que, o 3 clases creo que quedan después de esta. Así que, y solo va a ser de títulos valores el último examen también, lo que veamos, la parte del cheque que hemos estado viendo hasta el último título valor que está ahí en el programa. Vaya, vamos a continuar hoy con el cheque, ya viendo la última parte de lo que son los cheques. Vamos a hablar de los cheques especiales. Vamos a, permítanme. Vamos a compartir acá. Vaya, cuando hablamos de cheques especiales, bueno, esto son ciertas modalidades establecidas en la ley a partir del artículo 822, es la sección de cheques especiales. Ahí se regulan 7 cheques especiales: el cheque cruzado, el cheque para abono de cuenta, el cheque certificado, el cheque de viajero, el cheque con provisión garantizada o cheque limitado, el cheque circular, el cheque de caja o de gerencia. Ese tipo de cheques especiales que se emiten en determinadas operaciones mercantiles están regulados a partir del artículo 822 del Código de Comercio. En el artículo 823 se regula lo que es el cheque cruzado. Y fíjense que esto del cheque cruzado, el código habla de que el documento en sí, el título valor, tiene 2 líneas paralelas. Así dice, 2 líneas, o sea, 2 rayitas, pues, paralelas al documento. Y ahí podemos hablar de cruzamiento especial y de cruzamiento general. ¿Cuál es el cruzamiento especial? Cuando en esas líneas paralelas está el nombre de un banco. Y el general cuando no está el nombre del banco. La cuestión es que estos cheques solamente un banco lo puede cobrar. Solo por medio de un banco, aunque esté emitido a nombre de una persona determinada, solo esta persona no puede presentar el documento al banco para que se lo pague, sino que tiene que ser por medio de una institución bancaria que se va a cobrar ese cheque. En el artículo 823 se establece lo siguiente: el cheque cruzado es el que contiene 2 líneas paralelas en el anverso, o sea, en el frente del documento, con indicación de un banco sin ella. Si se indica el banco,
se llama cruzamiento especial, sino cruzamiento general. Luego, ¿qué sucede? Que si es cruzamiento especial, solo ese banco lo puede cobrar. Si es cruzamiento general, no se especifica el banco. Los cheques cruzados son endosables, pero solo podrán pagarse a un banco de la República. Ahí lo dice. Es decir que no, si lo presenta el beneficiario, que es una persona X, se presenta al banco, no se lo van a pagar. Solo debe ser por medio de otro banco. O sea, el banco va a cobrar en el cheque al banco librado. Es un cheque igual que cualquier otro cheque normal, ¿no? Solo que lleva dos líneas paralelas, es decir, dos rayitas, pues. Y ahí en ese espacio de las rayitas en medio puede llevar el nombre del banco o no lo puede llevar. Vaya, los cheques cruzados son endosables, pero solo podrán pagarse a un banco de la República. En el caso de cruzamiento especial, el pago deberá hacerse precisamente al banco indicado entre las paralelas. El cruzamiento general puede convertirse en especial poniendo el nombre del banco cobrador entre las líneas paralelas, pero el especial no puede transformarse en general. Vaya, sí, porque digamos que esos son documentos preelaborados. Los cheques son documentos preelaborados. Y no se puede, digamos, tachar el nombre del banco que consta en el documento, porque entonces ya no le van a pagar el cheque. El cruzamiento es parte esencial del cheque y por consiguiente no será lícito borrarlo o alterarlo. Solo podrá adicionarse en la forma autorizada en el inciso anterior. Vaya, vamos a ver acá, permítanme. Permítanme. Vamos a ver acá, permítanme. Vamos a compartir. Vaya, ven ahí este ejemplo. No sé si lo ven bien. Sí, le que Banco Ibérico. Ajá, vaya. Vaya, vean, este es un ejemplo. Aquí, pues, este es un banco extranjero, pero ven las líneas paralelas. Este Sí, sería sí, cheque cruzado especial. Aquí dice Banco Santander. El librado es el Banco Ibérico. Y está a nombre de X persona. A nombre de X persona. Entonces, pero esta Susana Llevenes no se puede presentar al Banco Ibérico a cobrar el cheque porque no se lo van a pagar. Solo puede ser el Banco Santander, obviamente un delegado del Banco Santander, el que puede cobrar este cheque. Este es un cheque cruzado especial. Ahora bien, puede darse el caso que no traiga el nombre del banco, que las líneas están paralelas pero en blanco. Si están en blanco, puede utilizarse cualquier banco para cobrar ese cheque.
porque sería cheque cruzado general, ¿verdad? Como dice el Código de Comercio. Tenemos un cruzamiento especial cuando en las líneas paralelas está en nombre del banco, y tenemos un cruzamiento general cuando en estas líneas paralelas no aparece el nombre del banco. Bueno, estas líneas paralelas pueden estar al centro también, ¿verdad? Ahí depende del formato, formulario que se utilice. Ahora bien, dice el código de que no se puede convertir digamos, un cheque con cruzamiento especial, que es este caso, a cruzamiento general. ¿Por qué? ¿Qué implica? Que el cruzamiento general está en blanco, solo se ven las dos líneas paralelas, ¿verdad? Entonces, para convertirlo a cruzamiento general, tendríamos que tachar el nombre de este banco. Y al tacharlo, estamos creándole un problema al título de valor, una enmendadura, una tachadura. Y así ya no se lo puede pagar cualquier banco, ya no se lo puede pagar. Entonces, en este caso particular, no se puede pasar de un cruzamiento especial a uno general. Pero sí, de un cruzamiento general yo puedo pasar a un cruzamiento especial. ¿Por qué? Porque estas líneas paralelas están en blanco. Y entonces yo puedo colocar el nombre del Banco Santander, ¿verdad? Y ya lo hago de cruzamiento general, lo paso a cruzamiento especial. Ese es la diferencia entre cruzamiento especial y cruzamiento general. Ya lo dice el código, el cruzamiento general puede convertirse en especial poniendo el nombre del banco cobrador entre las líneas paralelas, pero el especial no puede transformarse en general. Aquí pues lo que estamos viendo en realidad en esta clase de cheques, bueno, cumple todos los requisitos de un cheque común y corriente, únicamente que lleva estas líneas paralelas, que las puede llevar acá, acá o al centro. Aquí estamos hablando de un mecanismo de seguridad bien riguroso, ¿verdad? Porque solo lo puede cobrar un banco. Un banco puede cobrar estos cheques. Entonces, esa es digamos, sería la diferencia en relación con un cheque normal. Entonces, a eso es lo que le llamamos cheque cruzado. La emisión de estos documentos no es muy común. No es muy común ver un cheque cruzado. Pero sí se dan los cheques cruzados. Y están regulados en el Código de Comercio, ya vimos las disposiciones legales. El cruzamiento es parte esencial del cheque y por consiguiente no sería lícito borrarlo o alterarlo, solo podrá adicionarse en la forma autorizada en el inciso anterior. ¿Qué implicaría eso? Que yo trate con un borrador, va a quitarle estas rayas paralelas, ¿va? O echarle corrector. Eso no se puede hacer. Eso es lo que nos está diciendo el Código de Comercio. Bueno, ese es el cheque cruzado. ¿Se entiende el cheque cruzado? ¿No les parece un poco así raro, verdad? Pero sí se dan los cheques cruzados. ¿Se entiende o hay alguna consulta? Sí, se entiende, licenciado. Sí, son títulos valores, ¿verdad? Aquí lo único que el mecanismo tiene un mecanismo adicional de seguridad, que es el cruzamiento. Vaya, vamos a continuar. Luego en el artículo 824 del código se regula el cheque para bono en cuenta. Ajá, y eso cómo opera. Fíjense que este cheque para bono a cuenta no se puede cobrar. Es decir,
En efectivo, si usted lo presenta al banco, no se lo va a pagar el banco, sino que lo que va a hacer el banco es abonárselo a una cuenta específica, la que esté señalada. Y es un cheque normal también como el anterior, solo que no llevaría esta rayita, ¿verdad? Y aquí tendría que tener una expresión para abono a cuenta tal, ¿verdad? Entonces, este cheque no se puede cobrar en efectivo, sino que usted se presenta con el documento y únicamente lo que hacen es presentarle, agarrarle el documento y se lo van a abonar a cuenta. Imagínense que usted tiene, se entiende que usted tiene una cuenta con el banco, librado, ¿va? Y si no la tiene, se entendería que el banco le tendría que abrir una cuenta para abonarle el monto del cheque. Dice el artículo 824, el librador o el tenedor pueden ordenar que un cheque no sea pagado en efectivo, mediante la inserción en el documento de la expresión para abono en cuenta. En este caso, el librado solo podrá hacer el pago abonando el importe del cheque en la cuenta que lleve o abra en favor del tenedor. En la cuenta que lleve o abra en favor del tenedor. Es decir que el legítimo tenedor del documento, la persona a favor de la cual se emitió, llega al banco y el cheque es por $2,000, digamos, ¿verdad? Y tiene ahí en el texto del documento para una cuenta tal. Entonces llega al banco, presenta el cheque y el banco no se lo va a pagar en efectivo. Si tiene una cuenta abierta con ese banco, lo que va a hacer es abonárselo a esa cuenta. Si no la tiene, le va a abrir una cuenta y se lo va a abonar. Y dice además el código, el librado que pague en otra forma es responsable de pago irregular, o sea que no puede efectuar el banco el pago en efectivo del cheque, porque se considera un pago irregular. Cuando la expresión se encuentre en el anverso es el frente, ¿va? El abono deberá hacerse al primer tenedor, o sea, a la persona que ahí aparece en el cheque. Cuando se encuentra a través de endoso, el abono se hará al favorecido dicho endoso. Acuérdense que los cheques también se pueden endosar, pero el cheque, por su naturaleza, el objetivo de tal es un instrumento de pago. Su objetivo no es circular, no es ese el objetivo del cheque. Sin embargo, se puede transmitir por endoso, por ser un título valor. El cheque no es negociable a partir de la inserción de la cláusula para abono en cuenta. La cláusula no puede ser borrada. El cheque para abono en cuenta no necesitará la firma del favorecido. Sí, porque como no se lo van a pagar en efectivo, sino que lo que van a hacer es abonárselo a la cuenta que tenga abierta con el banco, o se lo van a le van a abrir una cuenta el banco. Entonces es un cheque común y corriente como los que vemos, solo que dice ahí para abono a cuenta tal. Ahí se establece la cuenta a la cual se va, ¿cómo se llama? Abonar el cheque. Permítame un momentito, permítame.
Bueno, disculpen, tuve ahí un pequeño inconveniente. Vaya, entonces decíamos que el cheque para abono en cuenta es un cheque que no se va a pagar en efectivo. En el mismo texto del documento se establece para abono en cuenta, tal, ¿verdad? Y cuando llegue el tenedor legítimo del documento y lo presente el banco lo que va a hacer es abonárselo en la cuenta que pueda tener el tenedor legítimo, el beneficiario con el banco, y si no la tiene le va a abrir una cuenta. Ese es el cheque para abono en cuenta. Licenciado, buenos días. ¿Sí? Buenos días. En este caso, a ver si me equivoco, el cheque puede ser abonado en un banco distinto, digamos, no, en el banco. Si es del Banco Cuscatlán, por ejemplo, tiene que ser a una cuenta del Cuscatlán, no puede ser a una cuenta del Banco de América, aunque le pongan ahí abonar a cuenta de otro banco. Sí. ¿No es así? No es así. En el mismo banco que lo emite. Sí. Acuérdense que los bancos, hay un refrán que dicen, y sin ánimo de ofender, chucho no come chucho, dicen. Los bancos son bien estrictos en ese sentido, ¿verdad? Es decir, el cheque se emite y además deben utilizar los formularios, ¿verdad?, que ellos mismos emiten los bancos. Entonces, este cheque usted lo presenta al banco en donde se lo van a pagar, porque sí se lo van a pagar, solo que no en efectivo. Y ahí le van a abonar a una cuenta que usted tenga en ese banco. Y si no la tiene, el banco se la va a abrir. Así opera el mecanismo. Y así lo establece el mismo código. En este caso, el librado solo podrá hacer el pago abonando el importe del cheque en la cuenta que lleve. El librado es el banco. O abra a favor del tenedor. O al banco en que éste lo haya depositado en su cuenta. Es decir que ahí ya dice para abono a cuenta. Y a la institución donde usted lo va a presentar el cheque, ahí se lo van a pagar, pero no se lo van a pagar en efectivo. Lo que van a hacer es abonárselo en cuenta. Vaya, en el artículo 825 del código se hace referencia al, ¿cómo se llama?, al cheque certificado. Igual, el cheque certificado tiene un sellito, un sello lleva el cheque certificado. No sé si estoy compartiendo, así, ¿verdad? Lleva un sellito, es igual este cheque que hemos tomado de base. Puede llevar un sello por aquí o por aquí, certificado, dice. Entonces, ¿en qué consiste ese cheque certificado? Cuando le ponen a usted, bueno, o le dan un cheque que dice certificado, significa que el banco está haciendo constar que existen los fondos para efectuar el pago de ese cheque. Es decir, si el cheque es por $5,000 y dice certificado, significa que el librador, el que emitió ese cheque, tiene $5,000 en su cuenta. Y quien lo certifica es el banco. El banco es el que está dando fe de que existe los $5,000, o sea, de que existen los fondos necesarios para pagar ese cheque. Y puede suceder que se presente la persona y no tenga fondos, ¿verdad? Y ahí va a ser responsabilidad del banco efectuar el pago de ese cheque, porque el banco, al poner que certifica ese cheque, está dando constancia de que existen los fondos. Normalmente lo que sucede es que cuando usted va a una institución, por ejemplo, al Fondo Social para la Vivienda, o una institución pública, estas instituciones públicas le piden al cliente, siempre le piden que les emita un cheque
certificado. Porque de esa forma estas personas jurídicas, las instituciones públicas, se están garantizando el pago. Porque si el banco dice, mire, está certificado, existen los fondos, ¿no? Y usted lo que hace, bueno, dice, para pagar en el IPEC, en el Fondo Social para la Vivienda, en una institución pública. Usted va al banco, porque la institución le dice, mire, efectúeme el pago, pero si va a utilizar cheque, debe ser certificado. Entonces, como los cheques certificados, los bancos son los que los hacen, ¿verdad? Es decir, ellos tienen los talonarios de cheque. Lo que normalmente le ponen es un sello certificado, o pueden tener un talonario ahí de cheque certificado, ¿no? Y si llega un cliente y les pide un cheque certificado, se lo emiten, obviamente le van a cobrar el valor del formulario. Entonces, por eso es que muchas instituciones públicas, cuando solicitan que se les paguen determinadas deudas, ¿verdad?, lo piden por medio de cheque certificado. Dice el artículo 825, el librador tiene derecho a solicitar por escrito que el banco certifique el cheque, declarando que existen en su poder fondos bastantes para pagarlo. La certificación no puede ser parcial. El cheque certificado no es negociable. Es decir, si el cheque se emite por $500, el banco no se lo va a poder certificar por $250. Solo se lo puede certificar por $500. El banco da fe de que existen los fondos para pagar ese cheque. La certificación libera de responsabilidad al librador y endosante, quedando únicamente responsable el banco, porque como el banco es el que está dando fe de la existencia de esos fondos, entonces el banco tiene que efectuar el pago cuando le presenten el cheque, porque fue el banco el que le estampó el sello de certificado ahí, ¿verdad? O puede ser que ya es formulario preelaborado y dice cheque certificado. La inserción en el cheque de las palabras acepto, visto, bueno u otras equivalentes suscritas por el banco o la simple firma de persona autorizada por este puesta en el cheque equivale a una certificación. Lo que normalmente se coloca es un sello donde dice certificado o no negociable. Y eso significa que el cheque está certificado. Pone ahí certificado. A veces son formularios preelaborados y ahí dice cheque certificado. Entonces, en esos casos, el banco está dando fe de que usted tiene los fondos disponibles, de que el librador tiene los fondos disponibles para efectuar el pago de ese cheque. Eso significa que tiene los fondos disponibles. Y eso le da certeza jurídica al beneficiario, que generalmente son instituciones públicas, porque saben que al presentar el cheque, seguro pago no le va a salir rebotón, ¿verdad? El librador puede revocar el cheque certificado, ¿sí? ¿Y esa certificación tiene caducidad? Sí, ya vamos a verlo. Ya lo vamos a ver acá. Aquí, miren. Dice, el librador puede revocar el cheque certificado siempre que lo devuelva al banco para su cancelación. Es decir, que puede el mismo librador o la persona que solicitó el cheque certificado solicitar que se revoque ese cheque. Y bueno, sencillamente el banco ya no lo va a pagar, ¿verdad? Porque si le pide el librador, el que emitió el cheque, le dice, mire, fíjese que ya no quiero
que se pague ese cheque se va a revocar, se revoca. Desde el momento que un cheque se certifique, el banco cargará el valor del mismo en la cuenta del librador. Obviamente que es el librador el que va a efectuar el pago, ¿va? Porque el banco, o sea, cuando digo va a efectuar el pago en términos de que él va a ver disminuida su cuenta, pero materialmente es el banco el que entrega el dinero en efectivo, o lo abona en cuenta, etcétera. Ahí va a depender. Porque a veces usted llega al banco y cobra el cheque, pero dice, no, mire, quiero que me lo abonen a tal cuenta. Entonces, en el momento el cajero hace ahí la operación y se lo abona a una cuenta específica. Entonces, en eso consiste el cheque certificado. Genera una mayor garantía para para la persona, para el beneficiario, porque ahí básicamente significa que en cualquier momento usted puede recibir el pago efectivo porque existen los fondos disponibles en la cuenta del librador. Eso significa el cheque certificado, ¿no? Que el banco está certificando que la persona que emitió el cheque, o sea, el librador, tiene los fondos disponibles. Entonces es un pago seguro. Las acciones cambiarias, dice el 826, contra el librado que certifica un cheque prescriben en 6 meses. Ahí está la respuesta a la consulta que hacía. ¿Quién era el que preguntaba? Yo, licenciado. Ah, sí, Mejía Molina. 6 meses, ¿verdad? Las acciones cambiarias contra el librado que certifique un cheque prescriben en 6 meses a partir de la fecha en que concluye el plazo de presentación. 6 meses. Aquí estamos hablando de la prescripción, ¿verdad? Para efectuar el pago del cheque. Y aquí esta prescripción va en contra o a favor del banco. Acuérdense que la prescripción debe ser alegada, ¿verdad? Es diferente de la caducidad, porque la caducidad opera de mero derecho. Ipso jure, dice, ¿verdad? La caducidad opera de mero derecho. Y en cambio el caso de la prescripción debe ser alegada por la parte interesada. Otra característica es que la prescripción se puede interrumpir, la caducidad no. Opera por el mero transcurso del tiempo. Bueno, esas son cuestiones generales de derecho, ¿verdad? Vaya, entonces hemos visto el cheque cruzado, que tiene 2 líneas paralelas y que solo los bancos lo pagan. Y hemos visto el cheque certificado, que el cheque certificado sí es más común. El cheque certificado es más común, ¿verdad? Luego, en el artículo 827. Licenciado, una consulta, ¿sí? Ahí. En cuanto Ajá. al cheque certificado, es decir, que si alguien extravía un cheque certificado, las diligencias las acciones que debe tomar, primero tiene que ser al banco, que es el librado, para que éste pueda emitir algún documento en el sentido de que el librador vuelva a emitir otro cheque, digamos. No. Cualquier cheque, cualquier tipo de cheque, si usted lo pierde, sea de cualquier clase que sea, si usted pierde el cheque, lo que debe de hacer es informar inmediatamente al librador, o sea, al que emite el cheque. Fíjate que perdí el cheque. Entonces el librador inmediatamente le va a informar al banco para que el banco, si le presentan ese cheque, no lo pague, para que el banco anule ese cheque, digamos, que no puedan
cobrarlo, pues, porque si usted lo pierde y de repente llega al banco otra persona, el banco tiene que tener la orden del librador para no poderlo pagar, ¿verdad? Ahora bien, si tampoco se lo va a pagar el banco, si usted, digamos que usted se encontró un cheque en la calle, ¿verdad?, a nombre de determinada persona y se presenta al banco, bien difícil que el banco se lo pague si no va la firma en el reverso del cheque del beneficiario y el documento. Bien difícil, a menos que la falsifique o se inventen ahí, pero como tiene que cotejarla, el banco tiene que cotejarla, porque el librador tiene ahí una tarjeta, tiene el banco en donde está registrada su firma. Entonces es bien difícil cobrar un cheque así. Entonces lo mejor es, lo que debe de hacer la persona que ha perdido un cheque es informarle al librador, porque el beneficiario se entiende con el librador y el librador se entiende con el librado, o sea, el banco se entiende, porque el librador es cliente del banco. Así sería el mecanismo. Ese sería. Porque okay, el banco... Pero en el caso que no le informe al librador, podría, como queda únicamente responsable, dice ahí el librado, que en este caso sería el banco, pedir una constancia que ese cheque no ha sido cobrado. Porque como lo dice el artículo, en la práctica, una vez certifican el cheque, es debitado de la cuenta corriente y los fondos ya no están disponibles. Entonces, aparentemente, digamos, una conciliación bancaria aparece como cobrado ese cheque desde el momento de su emisión. Sí, pero no es tan así. Se tiene que presentarlo al banco. Si usted Correcto, no lo presenta al banco, para no hacerlo efectivo el beneficiario sí tiene que ser. Sí, o sea, el banco hace el abono a la cuenta al momento en que se lo presentan, ¿no?, que efectúe el pago. En ese momento, antes no. O sea, el cheque usted lo puede andar en su bolsa, pero mientras no lo ha presentado al banco, en el caso del cheque certificado lo debita inmediatamente, al menos cuando se le ha presentado. En el momento de emitirlo del estado de cuenta del que lo emite. No, es que lo que pasa es esto, mire. Cuando usted emite un cheque, viene usted, porque ese es un formulario, usted puede hacer el trámite en el banco para que le entreguen un cheque certificado y usted lo emite a favor de determinada persona. Usted es el librador. Mientras el beneficiario no ha llegado al banco a hacer efectivo el cheque, el banco no le puede hacer el débito en la cuenta, porque imagínense, pierde el cheque y le informa al librador. Entonces el librador le va a decir al banco, mire, por favor, no vaya a pagar ese cheque porque lo perdió. Ah, no, pero ya se lo cargué a su cuenta. ¿Cómo así? Entonces no es así. Tiene que presentarlo. La persona beneficiaria tiene que presentar el cheque para que se lo puedan pagar. Desde el momento en que un cheque se certifique, ¿va?, el banco cargará el valor del mismo en la cuenta del librador, así dice, ¿va?, así dice. Pero eso no es automático en sí, si el beneficiario no le presenta el cheque al banco. ¿Por qué? Porque quien emite el cheque, o sea, el librador, tiene fondos disponibles en una cuenta. El banco ya sabe, si se certificó determinado cheque, ya sabe que existen fondos disponibles para efectuar el pago de ese cheque. Pero el beneficiario debe de hacer efectivo el cobro del cheque. Es en el momento en que el beneficiario se presenta con el documento
que el banco le hace el abono a la cuenta al librador. Antes no lo puede hacer, porque de lo contrario, imagínese, perdió el cheque o el mismo librador dice que se revoque. No. Además, cuando usted presenta el cheque, usted firma el documento en señal de que se le ha pagado esa cantidad. Así opera. Entonces, para que le abone el banco, en realidad es cuando usted se presenta. Ahora bien, aquí pues el artículo da lugar a diferentes interpretaciones, ¿no? Porque también como el cheque certificado es un documento que lo puede elaborar posteriormente el banco. O sea, usted tiene talonarios normales, ¿no? Entonces el banco le va a cobrar una comisión por ese cheque, ¿no? Ahora, pero en realidad, ¿qué significa esto? Es que estos fondos los congela el banco. Eso significa en realidad que el banco congela esos fondos. Cuando dice, del momento en que el cheque se certifique, el banco cargará el valor del mismo en la cuenta del librador, significa que el banco, imagínense que usted tiene $15,000 en la cuenta y certifica un cheque por $5,000. ¿Qué hace el banco? Lo que hace es congelar esos $5,000. Ahí están congelados, es decir, que usted puede emitir un montón de cheques y llega a su límite, llega por $10,000. Y después le presentan otro cheque y ya no se lo paga el banco, sino es certificado, porque esos $5,000 están apartados. En realidad, así es la aplicación de esta disposición. Cuando dice desde el momento que el cheque se certifique, el banco cargará el valor del mismo en la cuenta de libradores, va a congelar esos fondos. No los va a tener disponibles para terceros, sino solamente para la persona que presente el cheque certificado. Así sería. No sé si estamos ahí. No, la verdad que en la práctica no funciona así, sino que de un solo lo debita. Y le decía esto porque yo creo que no sé si... bueno, siempre lo he planteado en materias de civil, pero porque sí, se dio un caso que se expulsaron, digamos, sacaron a un accionista en una forma bastante hostil y le entregaron el cheque certificado por el valor de sus aportaciones. La cuestión es de que él lo perdió. Entonces, al final, ahí operó más el orgullo de él, ¿verdad? Al final, porque sí, el mensajero lo perdió y los de la sociedad que lo habían sacado se plantaron en que ellos ya le habían dado la participación y le mandaron los estados de cuenta donde ellos ya estaba debitado el cheque. Obviamente que es cuando, como usted bien lo dice, es cuando solicita que se certifique, se paga la comisión aparte y como el artículo lo dice ahí, lo debita de un solo. Obviamente el banco lo deja como unos fondos reservados, pero ya internamente de él. Pero en la cuenta del que certifica el cheque, sí se lo debitan en la fecha que hacen el procedimiento. Vaya, mire, imagínense, yo le voy a poner este caso. El mismo caso que usted dice, pero resulta que la persona perdió el cheque. Perdió el cheque, nunca lo fue a cobrar a nombre de determinada persona, porque el cheque, si usted ve, es un título valor en el cual se establece que se emite, páguese a la orden de determinada persona. Pero en un cheque certificado no está el número de cuenta ahí de la persona que va a recibir los fondos. O sea que, ¿cómo el banco le va, digamos, a abonar fondos a una persona si no sabe? Bueno, en primer lugar, el cheque se paga en efectivo. Si la persona nunca lo llegó a cobrar porque lo perdió, los fondos están disponibles ahí
en la cuenta de la sociedad, ¿verdad? Esto sería una sociedad. Y nadie llegó a cobrar eso. Entonces, y si de repente no aparecen los $5,000, ¿y qué va a hacer la sociedad? ¿Qué le va a decir? El banco responde ante la sociedad por eso. Lo más probable es que lo que tendría que hacer el librador, o sea, la sociedad informal del banco, mire, ese cheque lo han perdido. Lo han perdido y que se revoque. Y volver a emitir otro cheque. Volver a emitir otro cheque. Entonces, en realidad lo que pasa es que se congelan los fondos. Pero cuando llega la persona a cobrar, entonces le paga. Pero si nadie llega a cobrar, no puede el banco no puede quitarle esos fondos de las cuentas al librador si no lo llegaron a cobrar, ¿me entiende? O sea, no. El cheque, diferente es el cheque para abono a cuenta, que ahí sí se establece un número de cuenta donde se va a abonar, que es normalmente a favor del beneficiario. Pero cualquier cheque, aunque sea certificado o no sea certificado, cuando usted se presenta al banco, ahí se lo pagan. Pero si usted nunca se presentó al banco, no se lo van a pagar. Y los fondos ahí van a estar disponibles. En el caso del cheque certificado, quedan restringidos esos fondos hasta que la persona se presente a pagar, a cobrar, mejor dicho. Mientras tanto, no le pueden disminuir. En el estado de cuenta tiene que salirle ahí ese valor porque no lo ha pagado. No lo ha pagado. Entonces, esa es la situación, ¿verdad? O sea, es bien raro que el banco le haya, si nadie llegó a cobrar. O sea, esos fondos estaban disponibles ahí en la cuenta de la sociedad, ¿verdad? Sí, habría esas cuestiones, hay que, bueno, a veces hay que verla en términos prácticos las cosas, porque si no me llegan a cobrar el cheque, el banco no lo paga. No lo paga. Y si no lo paga, los fondos ahí están disponibles. Entonces, en el estado de cuenta de la sociedad tiene que aparecer ese monto, porque no ha sido cobrado. Restringido, pero según usted me explica, la sociedad se enteró de que el señor perdió el cheque. Entonces, lo que hizo, me imagino, informarle inmediatamente al banco que no lo pagara. Porque si lo perdió, cualquier persona se podía presentar, aunque es bien difícil que se lo paguen a otra persona. Bueno, no sé si ya con esto... No, está bien por cuestión de tiempo y no, pero en la práctica es diferente. Gracias, licenciado. Bueno, ese es su punto de vista, pero en realidad hay que verlo desde el punto de vista legal, ¿verdad? No, pero la base legal... La base legal no, por eso, pero ahí hace el artículo 825, el párrafo final, donde dice... sí, pero veámoslo en términos prácticos. No, pues sí, en términos prácticos. Y si alguien trabaja aquí en la banca o en alguna empresa que lo hace, podrá dar fe de eso. Que eso pues es debitado. Sí, y por eso no, es que no lo pagan, sino que esos fondos... Ajá. Carga, obviamente el banco lo registra en otra cuenta y por eso era mi pregunta, eso es lo que si las acciones no quedan ni como fondos reservados como se ven en los estados de cuenta, sino que lo carga, o sea, como que lo asimila como que lo ha pagado. Obviamente el dinero no ha salido del banco, lo deja en una cuenta restringida, pero ahí iba mi pregunta. La acción, es decir, el trámite que debe seguir aquel que pierde un cheque y en 6 meses no lo cobra, como el mismo artículo dice, que queda en responsabilidad del librado. Entonces, primero tendría que hacer el trámite con el banco, que es el librado, para que le entregue una constancia que ya pasaron los 6 meses, digamos, y ese cheque no se presentó a cobro, como para hacerla llegar donde el que lo emitió, el librador, como para que avale de alguna forma que le emita nuevamente otro cheque certificado, porque el mismo artículo, y eso sí en la práctica también se da, que la vigencia son 6 meses, a diferencia de un cheque normal que es de 1 año, ¿verdad? 12 meses. Ahora, incluso los fondos no quedan ni reservados cuando es un cheque de caja. Si compra un cheque de caja con débito a la cuenta, inmediatamente lo descargan de
de los fondos que tenga disponible. Bueno, pero el cheque de caja es diferente. No, miren, lo que sucede es que esos fondos, cuando son cheques certificados, el banco los aparta, los reserva, y ahí están reservados. Pero mientras no los hayan ido a cobrar, el banco, digamos, ahí los va a tener reservados. O sea, no van a estar disponibles para el librador. Y el banco lo va a tener disponible para cuando se presente el beneficiario. Pero entre el librador y el librado, que el librador es el que emite el cheque y el librado es el banco, existe una relación contractual. Existe una relación de cliente y prestador de servicio entre el banco. Hay un contrato. Pero entre el librado, o sea, entre el banco y el beneficiario del cheque, no existe ningún tipo de relación. A tal grado que si usted le presenta un cheque al banco y no tiene fondos ese cheque, el banco no está en la obligación de pagar. Y usted va a dirigir su acción cambiaria no en contra del banco, sino que la va a dirigir en contra del librador. Entonces, cuando usted tiene un problema con un cheque, su primera acción debe ser informarle al librador. Y es el librador el que va a informarle al banco para que el banco revoque, anule ese cheque y no lo pague. Así es la relación, porque usted como beneficiario de un cheque, usted solo llega a cobrarlo al banco. El banco se lo paga o no se lo paga. En el caso de un cheque certificado, lo que tiene que hacer es recibir la orden del librador, en donde porque el librador lo puede revocar, donde le va a decir, mire, fíjese que la persona beneficiaria con ese cheque ya dice que lo perdió. Entonces le ordena que revoque ese cheque. Porque ahí existe digamos, entre el banco y el librador, o sea, entre el banco y su cliente existe un contrato. Hay un contrato de cuenta corriente. Hay una apertura de cuenta corriente, porque para emitir cheques usted tiene que tener una cuenta corriente. Y entonces ahí existe una relación contractual. Si el banco no paga el cheque y hay fondos, imagínense, entonces el librador le va a reclamar al banco, no es el beneficiario que le va a cobrar, le va a reclamar al banco. El beneficiario se va a ir a reclamarle al librador el pago de ese cheque. Entonces el librador tiene que pagarle. Le puede pagar en efectivo, pero el librador se va a entender con el banco. Así es la relación. Entonces, lo que sucede es que, bueno, pierde el cheque, le informa al librador, el librador le informa al banco y además el librador le dice al banco, mire, verifíqueme si ese cheque no ha sido cobrado. Obviamente que es lo primero que va a hacer el banco, verificar si no ha sido cobrado. Y puede emitir una constancia. Le puede emitir una constancia al beneficiario si la pide, pero ya el librador le ha informado. El librador, porque la relación contractual es entre el librador y el librado. Ahora, la obligación cambiaria se genera entre el beneficiario y el librador, no entre el beneficiario y el librado. Bueno, vamos a continuar. Luego, en el artículo 827, se regula lo que son los cheques de viajero. Estos cheques de viajero, sobre todo, se emiten cuando la persona va a viajar a determinado país y necesita tener, ¿cómo se llama? Fondos disponibles, ¿verdad?, para gastar en el extranjero. Entonces se emite el cheque. Obviamente que como lo va a utilizar en el extranjero, deben de haber sucursales o subsidiarias del banco en el extranjero donde lo pueda cobrar.
Y otra característica de este cheque es que siempre como la firma, yo emito un cheque de viajero a mi nombre, yo soy el librador. Cuando yo lo cobre voy a tener que volver a firmar, ¿verdad? Entonces allá el corresponsal, el banco corresponsal va a verificar la firma de ambos. Mis firmas, pues mi propia firma. Y los cheques, pues, por su naturaleza tienen una circulación restringida, no obstante, como les he dicho anteriormente, estos pueden circular por medio de endoso. Dice el artículo 827, los cheques de viajeros son expedidos por el librador a su propio cargo y pagaderos por su establecimiento principal. A su propio cargo y pagaderos por su establecimiento principal. Sus sucursales y corresponsales en la República o en el extranjero. Obviamente que nosotros tenemos un país bien pequeño, no tiene sentido emitir un cheque de viajero para ir a San Miguel o ahí mejor emite un cheque normal, ¿no? Este tiene su uso práctico, sobre todo cuando se emite para ser gastado en el extranjero. Los cheques de viajero pueden ser puestos en circulación por el librador o por sus sucursales y corresponsales autorizados para ello. Es decir, el que emite el cheque es el librador, ¿no? O por sus sucursales y corresponsales autorizados para ello. Entonces, yo emito un cheque de viajero que lo voy a utilizar en el extranjero. Luego dice, los cheques de viajeros se extenderán a favor de persona determinada. El que pague el cheque deberá verificar la autenticidad de la firma del tomador, cotejándolo con la firma de este que aparezca certificada en el mismo cheque por el que lo haya puesto en circulación. Vaya, entonces, la característica principal de este cheque es que el librador se lo emite y debe de llevar también al momento de que cobra el cheque, lo va a estampar nuevamente su firma. Entonces estos cheques son cobrados en el extranjero. Allá se puede utilizar ese cheque y para hacer transacciones, para hacer compras de bienes o servicios. El tenedor, dice el 829, el tenedor de un cheque de viajero puede presentarlo para su pago en cualquier tiempo a cualquiera de las sucursales y corresponsales incluidos en la lista que le proporciona el librador, mientras no transcurra el plazo señalado para la prescripción, que son de 2 años. 2 años son en este caso. Entonces, acá el librador emite un cheque de viajero para que éste pueda ser cobrado en el extranjero. Y ahí en el cheque se detallan las sucursales donde, del banco corresponsal donde puede ser cobrado ese cheque por el beneficiario. Y pues acá se exige que debe de firmarlo el librador, ¿verdad? Que la firma del librador debe estar registrada. Y él lo puede emitir para sí mismo o lo puede emitir para un tercero, pero en el documento, en el título valor, se establecen los lugares donde puede ser cobrado ese cheque. Dice el 830, la falta de pago inmediato dará derecho al tenedor para exigir al librador la devolución del importe del cheque de viajero y el resarcimiento de daños y perjuicios, que en ningún caso será inferior al 20% del valor del cheque no pagado. Es decir, aquí estamos hablando de que en caso de que el cheque no se pague cuando se presenta, bueno, la persona que lo emitió
bueno, que es el librador, va a tener que pagar los daños y perjuicios. Ahora, si el cheque se lo emitió para sí mismo, no habría problema, pero si lo emitió a favor de un tercero, y ahí le detalló las sucursales donde lo podía cobrar y no lo pudo cobrar, entonces en esos casos, debe pagar daños y perjuicios por el valor del 20% del monto del cheque. Entonces, cuando hablamos de cheque de viajero, estamos hablando de que este cheque se emite para ser cobrado en el extranjero. Ahí se detallan las sucursales donde se puede cobrar. Debe existir un banco corresponsal. Y estos bancos, debe existir un contrato entre el Banco Nacional y el Banco extranjero, ¿no? O sea, el banco corresponsal. Puede ser una subsidiaria de un banco en el exterior o puede ser otro banco. Entonces tienen que existir los fondos disponibles allá en el extranjero del librador, ¿verdad? Tiene que existir un abono a la cuenta del banco corresponsal para que el banco pueda efectuar el pago del cheque, porque de lo contrario no lo va a pagar, ¿verdad? Porque no tendría fondos disponibles. Entonces aquí media un contrato entre el Banco Nacional y el banco corresponsal y entre el librador y el Banco Nacional, ¿verdad? Para que ese cheque pueda ser cobrado en el extranjero. De lo contrario, no podría ser cobrado en el extranjero. La falta de pago inmediato dará derecho a esto, ya lo leímos, al tenedor para exigir al librador la devolución del importe del cheque de viajero y el resarcimiento de daños y perjuicios que en ningún caso será inferior al 20% del valor del cheque no pagado. Dice el artículo 831, el corresponsal que hubiere puesto en circulación los cheques de viajero tendrá las obligaciones que correspondan al endosante y deberá reembolsar al tomador el importe de los cheques no utilizados que éste le devuelva. Las acciones cambiarias contra el que expida o ponga en circulación los cheques de viajeros prescriben en 2 años, a partir de la fecha en que los cheques son puestos en circulación. Bueno, aquí opera igual que el cheque normal en el sentido siguiente, ¿verdad? Que cuando se emiten cheques y son cobrados, ¿verdad? Acá el banco le manda el estado de cuenta al librador y le manda los cheques, ¿verdad? Le manda los cheques. A excepción del cheque certificado. El cheque certificado no se lo envían ¿cómo se llama? Al librador, ¿verdad? Porque el banco se lo queda. Pero el cheque común y corriente, igual sucede acá. En el caso de los cheques de viajero, aquellos cheques que no fueron utilizados, el corresponsal se los va a devolver. Bueno, los que fueron pagados y los que no fueron utilizados, se los va a devolver al librador, ¿verdad? Y así lo dice, el corresponsal que hubiera puesto en circulación cheques de viajero tendrá las obligaciones que corresponden al endosante y deberá reembolsar al tomador, o sea, al beneficiario, el importe de los cheques no utilizados que éste le devuelva. Obviamente los tiene que devolver. Las acciones cambiarias contra el que expida o ponga en circulación los cheques de viajero prescriben en 2 años, a partir de la fecha en que los cheques son puestos en circulación. Disculpe, Ajá. Los cheques de viajeros, quisiera saber yo si son del mismo banco, con bancos asociados o específicamente le van a recomendar un banco. Le digo sí, porque en mi caso yo mantengo una relación con cierta empresa y con otra asociación, los cuales se nos da estipulado exactamente un banco, banco asociado creo que es. Sí, tiene que ser un banco corresponsal o subsidiario o asociado, porque de lo contrario no se lo pagan, porque deben de haber fondos disponibles, porque es como la carta de crédito, o sea, usted en el caso de la carta de crédito,
lo que sucede es que yo le voy a pagar a un proveedor en el extranjero un determinado bien o servicio. Para ello utilizo, lo hago por el mecanismo de carta de crédito, hago una relación directa con el Banco Nacional. Y el Banco Nacional tiene su banco corresponsal o subsidiario en el extranjero, hace un contrato con ese banco, de tal manera que cuando la persona llegue allá al banco corresponsal, o sea, al banco subsidiario, al banco con el cual se tiene el contrato, y le presenta la carta de crédito o los documentos, porque son documentos, ahí, los documentos que respaldan la operación, que puede ser la factura de exportación, puede ser la declaración de mercancías de exportación, etc. Entonces le va a pagar allá el banco. Pero para que el banco allá le pague, usted tiene que hacer, el Banco Nacional tiene que hacerle el abono a la cuenta. Y allá le va a cobrar una comisión al Banco Nacional, ¿verdad? Así opera, ¿verdad? O sea, tiene que haber fondos disponibles allá en el extranjero. Obviamente los bancos siempre tienen fondos disponibles, pero del cliente. Entonces aquí se le tienen que remesar o transferir los fondos, ¿no? Por transferencia. Así sería, porque no se lo pagan, ¿verdad? Sí, yo le digo porque en razón a que esto se está haciendo ya obsoleto con la medida de las tecnologías, se hace obsoleto en el sentido de que, le voy a dar un ejemplo, yo viajo con alguien y él tiene una cuenta en Guatemala y aquí tiene una cuenta en el Banco Agrícola. Él en su teléfono hace su propia transacción y cambia el dinero a guatemalteco y ya pues allá pasamos comprando con la tarjeta de crédito de Guatemala. Sí. Entonces el cheque pues ya no lo utilizamos, sí, ya no, pago. Sí. Entonces él emite un cheque ya en el banco y pues como le digo, o sea, ese cheque en mi caso ya no lo veo como algo así, como algo necesario, pero por la situación de la tecnología que... Sí, la tecnología ha cambiado, ¿verdad? Y ahí usted está hablando de una persona que tiene cuentas en El Salvador y en Guatemala, ¿verdad? Así es que él es guatemalteco fondos, de nacionalidad, entonces tiene familia, la mamá y todo eso, y cuando no él necesita no puede, cheque viajero en realidad, ¿verdad? En realidad no, Incluso. sino que, o si no, lo que hace que cuando él no está presente, a la hermana de él le deposita en Guatemala y le dice, mira, fíjate que anda a hacerme tal transacción. Entonces ella, pues, con su tarjeta chequera, hace la transacción, lo compra a su nombre, luego lo pasa a nombre de él y todo asunto arreglado. O sea, bien fácil, se ve, teniendo los medios y los recursos. Sí, en realidad estas figuras jurídicas, muchas ya con el tiempo van quedando, porque igual usted con tarjeta de crédito también, de estas visas Mastercard, pagan en el extranjero. Exacto. Eso es lo más usual. Es lo más usual, pero acuérdese que... La mayoría de mis compañeros, bueno, yo conozco a varios compañeros de esta clase que están trabajando ya en sus propias empresas como empleados. Yo creo que ellos un recargo le hacen, ya no le dan un cheque, sino que le dan un recargo en planilla a su tarjeta de crédito y ya el pago se hace efectivo. Lo único que hacen es ir a ver si le ha caído la recarga del... Entonces, el pago del cheque, en cierto caso, creo que ya se está extinguiendo. Sí, ya no del todo, pero por ejemplo, el caso del cheque de viajero, así opera, ¿verdad? O sea, si usted lo va a cobrar en una sucursal en el exterior, ahí le detalla también el cheque a dónde lo puede cobrar, ¿no? Cuando lo presenta. Tiene que existir una relación contractual entre el banco corresponsal y el Banco Nacional. De lo contrario, no le van a pagar nada, pues. Así es la cosa. Fíjense que luego está el cheque con provisión de fondos o cheques limitados. Estos cheques en realidad son figuras bien, a veces, como les digo, ya como decía muy bien el compañero anterior, que quizás en la práctica tienen poco uso. Sin embargo, están regulados. Acuérdense que el Código de Comercio es de 1972, ¿verdad?
Aquí tenemos el cheque limitado con provisión de fondos. Fíjense que en este cheque es igual, es como cualquier cheque. Y se puede emitir por una cantidad específica, pero en el mismo cheque se establece el máximo. O sea, en el texto del cheque se establece la cantidad máxima que se puede cobrar con ese cheque. Dice, por ejemplo, el banco puede autorizar a una persona a librar cheques limitados o con provisión garantizada, entregándole fórmulas especiales. Cada fórmula debe contener denominación del cheque limitado inserta en el texto o con provisión garantizada, fecha de su entrega, cantidad máxima por la que el cheque puede ser librado, impreso en letras y en números. Se establece ahí, puede ponerse que la cantidad máxima puede ser $15,000. Esa es la máxima cantidad por la cual se puede emitir ese cheque. Límite de tiempo válido para su circulación, el cual no podrá exceder de 3 meses para los cheques pagaderos en El Salvador y de 1 año para los pagaderos en el exterior. La entrega de fórmulas de esta clase equivale a certificar la existencia de sumas en ellas indicadas en poder del banco por el tiempo de validez de circulación. Estos cheques no podrán ser librados al portador. Vaya, entonces, ¿cómo es la cuestión acá? Vaya, está el cheque común y corriente, pero ahí tiene una fórmula, un texto que dice que la cantidad máxima es $15,000. Pero a usted se lo emite y lo emiten a nombre de determinada persona por $5,000. Entonces, la persona lo presenta y le pagan los $5,000. Pero ya tienen el texto impreso del documento que es la máxima cantidad que se puede pagar con ese cheque es $15,000. Entonces, en el mismo documento se establece cuánto es el máximo. Como les digo, estas formas de cheques en la práctica son poco utilizadas, ¿no? Estos cheques no podrán ser librados al portador, dice, no pueden ser librados al portador estos cheques, ¿no? Al portador es cuando no se emiten a nombre de determinada persona. Luego tenemos el cheque circular. Miren, este cheque circular es emitido por un banco para que pueda ser cobrado en las sucursales del mismo banco. El cheque circular es un título a favor de persona determinada que contiene la promesa hecha por una institución bancaria de pagar una suma de dinero en cualquiera de sus establecimientos, diversos de aquel en que el cheque fue librado. Es decir que el banco le emite un cheque a favor de Juan Pérez y Juan Pérez únicamente puede cobrar ese cheque en cualquiera de las sucursales de ese banco, en cualquiera de las sucursales de ese banco, solo en ese banco. Entonces, el banco lo emitió a favor de Juan Pérez, pero va a ser pagadero en una sucursal del mismo banco que puede estar ubicada en cualquier parte del país. Por eso se llama cheque circular. Y aquí dice cuáles son los requisitos que debe cumplir este cheque circular. Denominación de cheque circular inserta en el texto, orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, nombres y domicilios de los establecimientos de la misma institución libradora a quienes vaya dirigida la orden, el nombre de la persona cuya orden ha de hacerse el pago, lugar y fecha en que se emite, firma de persona autorizada por el banco librador. Vaya, en el texto del documento debe decir que es un cheque circular. Como todo cheque tiene una orden incondicional de pago, una suma de dinero. Y en el texto también se detallan las sucursales donde puede ser cobrado. Ahí se parece un poco al cheque de viajero. Las sucursales donde va a ser cobrado. Si tienen sucursales en todo el país, ¿verdad? Es como las facturas, ¿verdad? Se debe establecer las sucursales. Y a veces no cabe en la facturita. Ustedes ven alguna factura, ¿verdad?
o algunos créditos fiscales, en el reverso aparece sucursal tal y tal y tal, y está la dirección, algo así sería este cheque. Porque así lo exige el código, nombres y domicilios de los establecimientos de la misma institución libradora a quienes vaya dirigida la orden, el nombre de la persona cuya orden ha de hacerse el pago, lugar y fecha en que se emite, firma de la persona autorizada por el banco. Dice el 835, bueno, ya, bueno, lo vamos a leer. Las acciones directas y de regreso derivadas de la falta de pago no quedarán condicionadas en cuanto al cheque circular a su presentación para pago dentro de los términos fijados en este código, porque el tenedor dispondrá de 6 meses, aquí son 6 meses, para cobrarlo en cualquiera de los establecimientos señalados o en la institución libradora. Dice el 836, el endoso del cheque circular no hace responsable al endosante del pago del mismo, sino solo de la autenticidad del documento. El cheque circular, desde su emisión, producirá el efecto de transferir la propiedad de la provisión de fondos al tomador original y a los sucesivos endosatarios. Vale, como es el banco el que emite el cheque a favor de determinadas personas y como este puede circular, aunque de manera restringida, esos fondos están disponibles para efectuar el pago a esa persona o al beneficiario o al que se lo hayan transmitido por endoso. Vaya, nos vamos a quedar hasta acá porque ya veo que ya estamos al filo de la hora. Gracias a todos por su atención, pues estuvo bonita la clase. Cuando hay discusión se pone buena. Y vamos a continuar el siguiente martes. Sería martes y jueves. Vamos a continuar. Ya creo que solo 2 clases van quedando. No sé. Y yo hoy en el transcurso del día, a lo sumo en la noche, les voy a subir, porque solo he subido las notas del grupo 1 al 5 de las exposiciones. Y hoy voy a subir del 6 al 10. Y voy a arreglar la fórmula del parcial para que vean ustedes ahí en el aula virtual y verifiquen antes sus notas, ¿no? Verifiquen, porque yo el sábado en la noche las voy a subir al portal. Verifiquen antes de que yo las suba, porque acuérdense que a veces hay errores, uno se equivoca y entonces ustedes ven inmediatamente, mire, licenciado, tal cosa, y yo verifico y se la corrijo antes de su, porque una vez que se suben al portal yo no las puedo modificar si no es por medio del procedimiento de ¿cómo que se llama? Revisión, no, de modificación, algo así. Bueno, gracias a todos por su atención, pasen un feliz día, bendiciones, nos vemos la próxima semana. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Paso feliz día.